clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta clase cultural, a esta clase de 1 de Huchan, que se va a centrar en torno a un tema un poco diferente de lo que hemos visto, y que es el tema del desperdicio de comida, el tema del consumismo. Este tema os podréis preguntar por qué aparece aquí en esta clase cultural. Pues bien, esta clase va a ser un poco pesada, os tengo que avisar antes. ¿Por qué digo que va a ser pesada? Porque va a ser una clase dedicada fundamentalmente a aumentar el léxico en unos campos específicos, en unos campos semánticos muy concretos, como son los relacionados con el consumismo y con la superabundancia de recursos y el desperdicio de recursos. Es un tema que yo creo que frecuentemente no se trata de la manera adecuada, y es un tema cuyo vocabulario es muy importante. Por eso vamos a centrar nuestra atención en este tema. Vale, ¿cómo vamos a desarrollar la clase? Pues la clase va a desarrollarse de la siguiente manera. Durante la primera parte, lo que yo voy a hacer va a ser leer despacito, haciendo ciertas pausas, el texto. Es un texto largo, un texto extenso, y es un texto sobre el que vamos a trabajar mucho. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar desde dos perspectivas. Una primera perspectiva, que es el vocabulario, ¿no? Y una segunda perspectiva, que es la de la estructuración del texto, cómo se presentan las ideas, cómo se argumentan las ideas. Pero fundamentalmente lo más importante es esto, el vocabulario, la gran cantidad de palabras nuevas que espero que aprendáis y que memoricéis, porque son palabras bastante útiles, ¿de acuerdo? Es un texto que aparecía publicado en un diario, en el Diario Vasco, en su versión online, y que se llama Escándalo Moral. Escándalo Moral. Bueno, pues como digo, vamos a empezar con la lectura, y en este primer acercamiento lo que vais a hacer va a ser escuchar. No quiero que hagáis nada más, porque como va a ser una clase centrada únicamente en esto, simplemente escuchad y tratad de anotar lo siguiente: tema, ideas principales, ideas secundarias. Solo eso. Después escucharéis en una segunda ocasión, y en esta segunda ocasión sí, os vais a centrar en pilotar, en andamiar las ideas principales, secundarias, y además fijaos en qué vocabulario escucháis, vocabulario que no entendáis, porque a continuación yo os voy a empezar a dar una gran cantidad de lista de palabras que tendréis que buscar en el diccionario, o que tendremos que trabajar su significado, ¿vale? Bueno, ¿estáis listos? Bueno, comenzamos la lectura del texto. Tiramos la comida. Los países ricos desperdician hasta la mitad de los alimentos. Tristram Stuart, autor de Despilfarro, sabe de lo que habla. Lleva años comiendo de lo que encuentra en los contenedores. Los alimentos que desperdiciamos podrían acabar con el hambre en el mundo, y aún quedarían muchas sobras. A muchos estudiosos se les puede reprochar que su vínculo con la materia elegida es meramente académica, teórica, despegada.
Pero no es el caso del británico Tristan Stewart, investigador asociado a la Universidad de Sussex y experto en el despilfarro de comida. Él lleva más de una década viviendo como un freegan, es decir, su sustento fundamental son los alimentos en buen estado recuperados de la basura. Uno se imagina una frugal dieta de tristes manzanas a punto de podrirse y algún yogur caducado, pero lo que tiran los comercios pulveriza esas prudentes suposiciones. En una sola visita a los contenedores de un supermercado, Tristan ha llegado a encontrar 28 platos preparados, pollo con vino de Madeira, champiñones, por ejemplo, 16 empanadillas, 83 yogures, postres lácteos, 18 gazas de pan, 23 bollos, un bizcocho de chocolate, 5 ensaladas de pasta, 6 melones y otras 223 piezas de fruta y verdura, 6 bolsas de patatas, una red de cebollas, una caja casi llena de tarrinas individuales de margarina, una caja de tetrabricks de leche, incluso una orquídea en su maceta. Todo perfectamente comestible, excepto quizá el tiesto con la flor. Ese contacto directo con el escándalo moral de la comida desperdiciada, así lo definen los pronombres del premio Sophie de Medio Ambiente que le ha sido concedido este año, llevó a Tristan a embarcarse en una investigación que se concreta en el libro Despilfarro, recién publicado en España por Alianza en colaboración con Intermón Oxfam. Sus conclusiones asustan. Los países ricos desperdician entre un tercio y la mitad de su comida, de sobra para alimentar a todos los desnutridos del mundo, incluso al doble o el triple de personas. Se tira comida en todos los escalones de la cadena de producción, desde la granja hasta el hogar, aunque el caso de los supermercados quizá sea el más llamativo. Tristan Stewart explica que las grandes cadenas se sienten obligadas a tener siempre existencias de todos los productos, para que ningún cliente se vaya de vacío, y además quieren dar una impresión de abundancia infinita, con sus baldas repletas, por mucho que buena parte de esos alimentos acaben desaprovechados. Como bueno freegan, Stewart cuestiona las fechas de caducidad, calculadas en función del peor escenario posible, como si el consumidor fuese a dejar su compra al sol durante horas y conservarla mal en casa. Su postura es que la vista, el olfato y el sentido común siempre serán más decisivos que una fecha. Impresa en el envase. Esa no es la única responsabilidad de los supermercados en la dilapidación de comida. Hubo un momento en las pesquisas de Stewart que le resultó especialmente descorazonador. Cuando compras sándwiches en las tiendas y supermercados del mundo occidental, nunca te tocan las tapas del pan, explica este periódico. Siempre me he preguntado qué se hacía con ellas, así que visité una fábrica que trabaja para uno de los supermercados británicos y descubrí que descartaban 13.000 rebanadas diarias. Quitaban las tapas, pero también la rebanada siguiente, porque a veces no tenía exactamente el mismo tamaño que el resto. Eso supone tirar el 17% del pan de molde. Un despilfarro horrendo. Al menos les convencimos de que empezasen a enviar el pan para alimentar al ganado en vez de simplemente tirarlo. Pero los supermercados, las tiendas y los establecimientos hosteleros, con sus contenedores de basura bien nutridos, no son los únicos culpables del desastre. Aunque nos lo neguemos a nosotros mismos, todo tiramos comida, que habría podido saciar el hambre de otros. Stewart explica que los británicos desechan 70 kilos anuales por persona, entre los que se cuenta, por ejemplo, el 45% de la lechuga que compran. Los estadounidenses alcanzan los 96 kilos por cabeza. ¿A qué se debe esa falta de cálculo que, más allá de implicaciones éticas, parece un disparate desde el punto de vista de la economía doméstica? Los psicólogos hablan del síndrome de la buena madre, que se puede traducir por el clásico que no falte de nada. Pero Stewart también hace hincapié en la espontaneidad que caracteriza la vida contemporánea. Las listas de la compra han quedado anticuadas, por lo que la gente
acaba adquiriendo cosas que ya tiene. Se hace una gran compra, con frecuencia los fines de semana, sin una idea clara de lo que se va a cocinar en los días siguientes. A ello se suman las ofertas de 2x1 y los grandes envases ahorro, cebos para tentarnos a comprar demasiado. Si los consumidores británicos redujeran su despilfarro a la mitad y enviaran el dinero ahorrado, por ejemplo, a Pakistán, se podrían comprar cereales para alimentar a prácticamente toda la población, concluye el autor. Bananas feas es un subtítulo. El primer tramo del proceso, la producción, esconde otras realidades desoladoras. Un caso difícil de asimilar son las normas sobre tamaño y forma de las frutas y hortalizas. Una de las manifestaciones más graves de la obsesión por la estética de la comida, por ejemplo, entre el 20 y el 40% de la producción mundial de plátanos se desecha por tratarse de fruta demasiado grande, demasiado pequeña, demasiado curva o demasiado recta. En los pesqueros, los descartes de peces no deseados suponen la muerte inútil de decenas de millones de animales cada año, y también los países en desarrollo tienen su cuota elevada de alimentos desperdiciados, sobre todo cosechas y pescados echados a perder por las instalaciones deficientes donde se almacenan. El éxito de la producción humana de comida en los últimos 12.000 años radica en la creación de excedentes esenciales para tener existencias durante todo el año, comerciar y protegerse de las hambrunas. Pero hemos ido más allá de todo lo necesario para garantizar nuestra seguridad y estamos forzando los límites ecológicos del planeta, alerta Stuart. No obstante, su investigación también le ha llevado a una conclusión esperanzadora. Estados Unidos desperdicia más comida que nadie, alrededor de la mitad de su suministro, pero también tiene el mayor sistema de redistribución del mundo. Se espera que los supermercados entreguen sus excedentes a organizaciones humanitarias dedicadas a los necesitados. Me he dado cuenta de que la mayoría de las respuestas que necesitamos ya se aplican en algún lugar del mundo. Todo lo que necesitamos es juntarlas y ponerlas en marcha en todas partes. Algunas cifras. 4.100 millones de kilos de comida se tiran cada año en los hogares de Reino Unido. La cifra incluye 484 millones de yogures sin abrir, 1.600 millones de manzanas y 2.600 millones de rebanadas de pan. 20%. Es la estimación mínima de la producción de frutas y verduras rechazadas en Europa antes de llegar a las tiendas, en su mayoría por no cumplir estándares estéticos. La máxima es el 40%. 2.000 millones de kilos de pescado se desechan cada año en el Atlántico Norte y el Mar del Norte. Entre el 40 y el 60% del pescado capturado en Europa se descarta por tamaño, especies o cuotas. 40% de los cereales del mundo se dedican a alimentar ganado. Damos al ganado 3 veces más comida que la que él nos da, y la producción y el consumo de carne no deja de aumentar. Otros desperdician. La manifestación más llamativa de esta práctica es la de buscar comida en los contenedores de tiendas y supermercados, pero los Freegan también pueden cultivar huertos e incluso criar animales a partir de esos principios de recuperación de alimentos, según plantea Tristram Stuart. El fin lógico del freeganismo debería ser extinguirse al lograr que los negocios hagan algo más razonable con sus excedentes que tirarlos a la basura.
Bueno, pues esta es la lectura del texto. Ahora, como dije anteriormente, os voy a dar unos minutos porque es un texto muy largo, es un texto, a ver, no es excesivamente complejo, pero sí es cierto que hay muchas palabras que probablemente sean nuevas, palabras que no conozcáis. Entonces se llevará su tiempo en analizar, en estructurar las ideas básicas, secundarias, proporcionar el andamiaje necesario. Entonces os voy a dar 5 o 10 minutillos para que reflexionéis y trabajáis un poco el tema. Bueno, cuando digo 5 o 10 puede ser media hora o una hora, depende de lo que os lleve. Lo importante es que lo hagáis de la manera adecuada. No os preocupéis tanto por los tiempos como por hacerlo bien. Y a continuación pasaremos a la parte práctica, a la parte de los ejercicios, ¿no? Para ir trabajando estas cuestiones. Bueno, pues ya habéis trabajado un poco el texto, lo habéis escuchado, habéis pensado un poquito. Voy a daros ahora mismo, o he extraído yo del texto 26 palabras, 26 expresiones que creo que es necesario que comprendamos y sobre las que hemos de trabajar. Por ello, yo lo que voy a hacer, como en anteriores ocasiones, es daros estas palabras y entre todos vamos a buscar el significado y a explicar lo que significa. En primer lugar tenemos contenedores, contenedor, contenedores. El número 2, sobras. Número 3, meramente desapegado, meramente desapegado. Número 4, despilfarro. Número 5, frugal. Número 6, hogazas de pan. Número 7, red de cebollas. Número 8, tarrinas individuales de margarina. Número 9, cajas de Tetrabricks. Número 10, desperdiciada. Número 11, seballa de vacío. Número 12, abundancia infinita. 13, baldas repletas. 14, pesquisa. 15, descorazonador. 16, nunca te tocan las tapas del pan. 17, rebanada. 18, disparate. 19, que no falte de nada. 20, hace hincapié. 21, lista de la compra. 22, cebo. 23, tramo. 24, desoladora. 25, descarte. 26 y ya la última, porque hay un mogollón de vocabulario sobre el que trabajar, hambruna, hambruna. Pues lo primero que tenéis que hacer, ya digo, es encontrar el significado de estas palabras y sobre todo el significado que tienen estas palabras en la audición, en la lectura del texto que os he dado.
Esta audición la tendréis junto con el texto. Probablemente me haya equivocado en alguna lectura o en alguna frase o he cambiado algo porque me parece mejor, pero básicamente el guión básico lo tendréis. Entonces podéis o bien escuchar la audición o bien leer el texto y buscar el significado de estas palabras con la ayuda contextual, con la ayuda de la información semántica que rodea a la palabra. Yo creo que probablemente el 50% de las palabras las conozcáis, pero habrá otro 50% que sean nuevas, y es las que tenemos que trabajar ahora. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y después lo continuamos. Bueno, la palabra contenedor, número uno, la palabra contenedor es el sitio, ese tipo de ubicación, ese tipo de papelera gigante, porque tiene distintas formas. Las hay que tienen forma como de caja, otros que tienen forma como de una especie de círculo grande. Es donde metemos la basura, es el contenedor de la basura. Es un recipiente muy grande, a veces son de metal, a veces son de plástico, los hay pequeñitos, los hay diferenciados por la basura que se echa dentro, para reciclaje o para no reciclaje. Estos son los contenedores de basura, contenedor de basura, donde se echan las bolsas de la basura. Vale, las sobras. Las sobras son los productos sobrantes. Por ejemplo, si tú has ido a comer a un restaurante, no te has podido terminar toda la comida, entonces las sobras, ¿qué haces con ellas? ¿Las tiras a la basura o pides un takeaway, una especie de tuppers para llevártelo a casa, ¿no? Esas son las sobras. Número 3. Meramente desapegado. Meramente se podría utilizar como adverbio sinónimo de solamente, simplemente, meramente música y relajación, solamente música y relajación, ¿no? Sinónimo de solamente, simplemente. Desapegado quiere decir separado o apartado de algo o de alguien, que no está en contacto con algo o con alguien, ¿vale? Despilfarro. El despilfarro es un gasto excesivo, es un gasto superfluo, es decir, gastar más de lo que necesitamos para cubrir las necesidades que necesitamos cubrir. Vale, frugal. Frugal quiere decir moderado en la comida y en la bebida. Quiere decir gastar en su justa y necesaria medida. Las hogazas. Las hogazas son panes grandes con una forma de círculo redondo, un círculo grande, ¿vale? A continuación tenemos red. Vamos a ver, la red está hecha con estos materiales, con cuerdas, con alambres. Se utiliza para pescar o se utiliza también para determinadas hortalizas como son las ciertas verduras, como son las cebollas o las patatas. Se venden en redes, ¿no? Vale. Las tarrinas o tarrina. La tarrina es un envase pequeño que se utiliza para ciertos alimentos que se conservan en frío en la nevera, como por ejemplo el queso fresco, la margarina, la mantequilla. Esto se guarda todo en tarrinas. Tetrabric. El tetrabric es un envase de cartón pero recubierto con una sustancia como plasticosa, ¿no? Que se utiliza para envasar alimentos líquidos o semilíquidos. Por ejemplo, los tetrabric de leche, tetrabric de vino, de zumo, esos son los famosos tetrabric. Desperdicio. Los desperdicios son partes que sobran o quedan y que no sirven para, en principio, son inservibles, que no sirven. Irse de vacío. Irse de vacío es una expresión que se utiliza para indicar que no hemos conseguido lo que queríamos, que no hemos conseguido lo que originalmente se pretendía conseguir. Vale. Abundancia
quiere decir que hay mucho, hay muchas unidades, hay muchos elementos, hay mucho de la materia que estamos hablando. Eso es la abundancia. Bueno, a continuación tenemos baldas. Son, como digo, esas tablas de madera, de plástico, a veces de metal, que se utilizan como anaquel de armario o alacena. Es decir, a veces lo tienes en tu casa, a veces lo tienes en el supermercado, esas donde ponen los productos. Que vas a comprar, por ejemplo, yo que sé, una botella de vino, vas a comprar, por ejemplo, pues no sé, una bolsa de arroz o vas a comprar unos huevos, pues están siempre en baldas, son esas tablas, esas colocaciones que tienen los supermercados para poner, anunciar los productos, ¿no? Vale, repleto. Repleto quiere decir que está a tope, que está lleno, o muy lleno, ya no puede contener nada más. Pesquisa. Pesquisa es un tipo de información, de indagación, que se hace para averiguar algo. Cuando se está llevando a cabo una investigación, se están realizando unas pesquisas, una serie de preguntas para llegar al conocimiento de una determinada realidad. Descorazonar. Descorazonar es un compuesto, es un verbo que pues tiene como raíz básica el sustantivo corazón. Entonces no hay verbo corazonar como tal en este texto, sino descorazonar. ¿Qué quiere decir? Quitar el ánimo, quitar el corazón, literalmente. Pero vamos, lo podríamos explicar mediante los sinónimos desanimar, acobardar, que serían los más usuales para explicarlo. Tapa. La tapa es una parte que ponemos en la parte superior de un recipiente, de una caja, de una botella, de un bote. Eso es la tapa. Por ejemplo, la tapa de la cazuela, la tapa en la sartén. Cuando estás friendo un huevo, por ejemplo, y salta el aceite y dices pon la tapa. Esa es la tapa. Hay un sustantivo que se utiliza mucho en español que es tapadera. Tapadera está relacionado con tapa, lo digo a propósito de esto, pero tapadera es en significado metafórico una especie de falsa explicación para ocultar algo. Por ejemplo, la tapadera perfecta del crimen, ¿no? El engaño, la coartada perfecta. Vale. Bueno, rebanada. Rebanada es un trozo de pan. Es una porción delgada, una porción ancha, larga, que se saca generalmente del pan. Eso es un trocito de pan, una rebanada de pan. En otro alimento se suele llamar, por ejemplo, en el jamón, en el chorizo, en el salami, una loncha. Es una loncha, pero es realmente esto, un corte que se hace. Bueno, disparate. Disparate es una barbaridad. Es una atrocidad que puede pues aplicarse en cualquier campo léxico. Por ejemplo, tú ves un cuadro que es muy feo y lo pones en un museo con otros cuadros muy bonitos y de esto es un disparate, ¿no? O alguien escribe una tontería y que tú crees que no tiene sentido y dices esto es un disparate. Vale. El verbo faltar es súper fácil, ya lo sabéis lo que significa, que es cuando no hay algo, cuando no existe o no hay algo que tuviera que haber, eso es faltar algo. Hacer hincapié quiere decir insistir en algo, proponer o encargarse de reforzar algo. Bueno, las listas de la compra, esto es muy fácil, son las listas que haces con los productos que necesitas cuando vas al supermercado. Cebos. Los cebos son como pequeños, diríamos, pequeños regalos, pequeños utensilios, pequeñas piezas de comida que se utilizan para atraer, para incitar a alguien a hacer algo de forma engañosa. La mejor manera es utilizar la palabra cebo cuando pensamos en los peces, o cuando pensamos en cazar un animal. Le das como un trocito, ¿no? de queso a un ratón para cazarlo en la trampa. Eso es un cebo. Es un pequeño aliciente, un pequeño obsequio que se da a cambio de atraer hacia algún lugar de forma engañosa para pues capturar. Tramo. Tramo es cada una de las partes o etapas en las que se divide algo, por ejemplo, una carretera.
este tramo de la carretera es muy peligroso porque hay muchas curvas, ¿no? O el primer tramo del viaje es una de las partes en las que se divide un elemento. Desolador o desoladora, que ofrece una visión muy triste, muy angustiosa en el extremo. Es una visión desoladora, una existencia triste. Descartar. Descartar quiere decir cuando estamos llevando a cabo una elección, estamos por ejemplo eligiendo un coche o eligiendo una ropa y hemos descartado una de las opciones, quiere decir que hemos prescindido de esa opción, la hemos rechazado. Vale. Luego, hambruna. Hambruna es una etapa de máximo hambre, máxima escasez de alimentos. No hay comida, no hay a veces ni bebida. Se produce un periodo de hambruna. Este es el significado. Bueno, pues como veis hay una gran cantidad de palabras nuevas, palabras que en muchos casos pues tal vez no conozcáis. Entonces ya hemos visto muchas clases a través de estas clases culturales y a través de las clases de preparación del examen más específico, pues hemos visto una gran cantidad de palabras. Es muy importante, perdón si soy muy repetitivo, pero es muy importante que repaséis y que estudiéis este vocabulario. Bueno, pues ya hemos visto las palabras, vamos a ver un poco desde el punto de vista estructural qué tipo de andamiaje, de estructura básica, de estructura secundaria podemos ver en el texto, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el texto gira en torno a una figura, que es la figura del investigador Tristan Stewart, que es un profesor asociado de la Universidad de Sussex. ¿De qué o sobre qué está investigando? Bueno, pues este profesor está investigando sobre el desperdicio, el despilfarro de comida. ¿Y cómo realiza esta investigación? Pues la está realizando de manera activa. Él es el propio sujeto de su investigación. Él mismo está experimentando y alimentándose a través de la búsqueda de alimento en el contenedor de supermercados y áreas comerciales. Y bueno, luego hay una serie de datos, una serie de cifras que sirven para apoyar esas ideas. Cifras que fundamentalmente, puesto que es un investigador del ámbito sajón, se centran en el uso que se da en Inglaterra y en los Estados Unidos a la comida y a los productos en general que no se venden en el supermercado, ¿vale? Entonces hace un repaso. Uno de los o de ideas secundarias, ideas de apoyo, es cómo destinan con los productos que no se consigue vender en el supermercado. Se hace un repaso por este tipo de situaciones. Por ejemplo, tenemos el caso del pan de molde, ¿no? Y se da una serie de cifras cómo el pan de molde se desperdicia y cómo este pan de molde pues se podría utilizar para alimentar al ganado, cómo se puede utilizar incluso para alimentar a toda la población de no sé dónde, de Pakistán, no sé dónde. Ese da un ejemplo bastante importante. También se analiza un poco desde la perspectiva de la sociedad de consumo actual cuál es, esta es una idea también importante, principal, cuál es la causa de este despilfarro de comida. Se hace principalmente desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del consumidor, que no tenemos listas de la compra, que parece que siempre se compra una vez sola a la semana sin planificar qué vamos a cocinar la semana siguiente, pero también se hace desde la perspectiva de los supermercados, mantener esa idea ficticia de la abundancia de productos, de que cuando un consumidor llega a nuestro supermercado no se puede ir del supermercado con las manos vacías sin haber encontrado lo que quería, ¿no? Entonces todo esto de alguna manera apoya o alimenta la concepción de, del despilfarro de comida.
Otro ejemplo sobre el que está haciendo bastante énfasis es el caso de las bananas y el caso de los peces, ¿no? Cuando hablamos de ideas secundarias o cómo se apoyan estas ideas, habría que mencionar estos dos particulares, es decir, bananas que no tienen la forma ideal de la banana que habría que vender o peces que no llegan al tamaño y se sacrifican, ¿no? ¿Qué hay como resultado de esta investigación? Pues como resultado de esta investigación hay un libro que está publicado ahora mismo en español en el que se va analizando cada uno de estos pormenores. Luego el artículo proporciona una serie de cifras específicas de datos concretos que se podrían, a la hora de resumir, si esto lo hiciésemos en el DELE, en la parte de resumen, pues que se podrían mencionar, de la misma manera que se puede mencionar el hecho importante y final de que existen y están en práctica en distintas partes del mundo una serie de estrategias para llevar a cabo el ahorro de comida y evitar el despilfarro, el desperdicio, ¿no? Lo que hace falta ahora mismo es ponerlo en práctica, así de sencillo. Y bueno, pues yo creo que ya hemos terminado. Era esta clase cultural un poco tensa, un poco difícil, pero yo creo que puede ser muy útil porque, lo digo por experiencia, muchos de mis alumnos se presentan al C1 y uno de los problemas que tienen es el vocabulario. Entonces hay muchas palabras nuevas y palabras que tal vez no hayáis visto antes en el léxico cotidiano, en el léxico que hayáis estudiado. Entonces, bueno, pues estará una lección interesante, un tema distinto, que si bien no es específico de la sociedad española, sí lo es desde el punto de vista del vocabulario. Lo que hemos visto es interesante para enriquecer nuestro acervo lingüístico. Bueno, chicos, pues vamos a terminar aquí y pasamos en breve con la siguiente clase. Por favor, lo que he dicho muchas veces, estudiar el vocabulario. Venga, hasta luego, chicos.